Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de los streamers más famosos de China, que son un poco diferentes en comparación con los de muchos países occidentales. Lele lo pronuncia muy bien en inglés, yo lo diría en Spanglish, streamers, es decir, la gente que se dedica a hacer directos a través de internet. Ya veis qué ambiente hay aquí hoy, un poco más que ayer por ser sábado. Recordemos que todavía queda algún barrio confinado por el COVID en esta ciudad, pero yo diría que esta vez la recuperación ha sido todavía más rápida que en el anterior brote. Vale, este es un tema muy amplio que daría para unos cuantos vídeos, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el tipo de transmisiones en directo que ha irrumpido con más fuerza, que es el dedicado al comercio electrónico. O sea, dicho rápido y mal, porque luego profundizaremos en todo ello, los streamers con más seguidores de este país parecen salidos de los típicos programas de teletienda y son súper famosos por lo bien que anuncian, prueban y venden todo tipo de productos. Por ejemplo, uno de los más famosos es Li Jiaqi, un chico que suele vender sobre todo maquillaje para mujeres, aunque le pega a lo que haga falta. Yo creo que mucha gente de todo el mundo le ha visto ponerse pintalabios, lo hace muy bien, tiene una forma graciosa de hablar, es guapo y cuenta con 58 millones de seguidores en Taobao, que es como el AliExpress que utilizamos en España, por ejemplo. De hecho, ambos forman parte del gigante Alibaba, pero con una función de directos muy utilizada aquí. Sin embargo, ahora mismo la que más seguidores tiene es Huiya, con 90 millones, y hablamos solo de Taobao. Si sumamos las de otras plataformas, supera los 100 millones de sobra. A ver, en China también tenemos famosos con más seguidores que de vez en cuando hacen directos, pero entre los que se dedican principalmente a esto, ella es la número uno. Y no es que en este país no haya otro tipo de plataformas, tenemos por ejemplo las típicas dedicadas a los videojuegos que triunfan en Occidente y otras muchas en las que puedes encontrar todo tipo de gente que te cuenta su vida, sus viajes, que se ponen a cantar, bailar, comer, etc. De acuerdo con un informe de la Asociación de Artes Escénicas de China publicado en mayo de este año, hay más de 130 millones de cuentas dedicadas a los directos. Y nos hemos asegurado de comprobar que esa cifra no incluye a los espectadores. O sea, estamos hablando de que casi una de cada 10 personas en este país, más de una si contamos solo a los que están en edad de trabajar, hacían directos en 2020. Si miramos a los seguidores, la cifra asciende hasta 617 millones, el 44% de la población. Y además es una tendencia en crecimiento con una media de 43.000 nuevos streamers cada día. Con estas cifras no es de extrañar que cada vez más gente de otros países dedicada a este mundo se interese por el mercado chino, porque pueden pegar un subidón bestial. En realidad no solo interesa a los streamers, yo tengo un colega español que se dedica a vender productos de allí a aquí y ya se ha puesto al día con el tema. Él no anuncia los productos en las transmisiones, pero bueno, ya os explicaremos luego cómo lo hacen. En 2020, dentro de este sector se movieron 193.000 millones de yuanes, unos 26.000 millones de euros, 30.000 millones de dólares, lo que supera el Producto Interior Bruto de muchos países. El 75% de los ingresos de esta industria depende de las aportaciones o recompensas de los seguidores, pero ya sabemos que las plataformas se suelen quedar con parte de ello y al final supone entre un 35 y un 45% de los ingresos de los streamers. Es decir, la mayoría de lo que ganan viene de otras fuentes, como por ejemplo la promoción y venta de productos. Se supone que Huiya es la que más ingresos tiene y se rumorea, aunque nunca se ha confirmado, que en los 3 años que lleva trabajando a tope de esta manera ha podido ganar cientos de millones de dólares. Y aunque esto podría generar muchas envidias o rencores, goza de buena reputación en parte porque es un miembro destacado de la Federación de la Juventud de China y ha recibido importantes premios y reconocimiento por sus donaciones y su aportación a los programas de alivio de la pobreza. Porque claro, muchas de estas aplicaciones que combinan comercio electrónico con transmisiones en directo han hecho posible que mucha gente del campo pueda vender directamente sus productos. Y a cantidad de espectadores es algo que les hace gracia porque supone una ventana al mundo o a las actividades de la agricultura, la ganadería o la pesca, y se sienten satisfechos al saber que pueden comprar productos de calidad a buen precio y al mismo tiempo ayudando a quienes lo necesitan. Claro, con la millonada de seguidores que tienen estos señores, si se ponen a promocionar productos de un pueblo o incluso una comarca, pueden multiplicar sus ingresos en cuestión de horas. Bueno, la lucha contra la pobreza en China
China no solo se ha basado en eso, también se ha gastado mucho dinero público en construir carreteras, vías de tren, conexión a internet, pero todo apunta a que este empujón electrónico a los pequeños productores, muchas veces a través de cooperativas, ha funcionado muy bien. Y todo ello ha hecho que surjan hasta 20 nuevas profesiones como la de los llamados Dianshang Zhubo, que son las personas que hacen directos para promocionar productos. Pongamos que te dedicas a la producción de sandías y quieres venderlas directamente a través de internet. Pues puedes contratar a alguien que te haga los directos, no hace falta que te vayas muy lejos, puede ser el gracioso del pueblo, puede ser ese cuñado que tanto nos entretiene en las comidas familiares, y dependiendo de lo que te quieras gastar también puedes buscar una empresa con equipos de cámaras y luces profesionales y técnicos especializados. Esto sí que está transformando la economía y la sociedad de este país de una manera mucho más profunda que esas historias distópicas que os cuentan y que en gran medida no son más que propaganda y fantasía. Por ejemplo, en mi familia tengo varios miembros que ya están trabajando o están interesados en este sector, y la verdad es que es algo cada vez más aceptado. Mi impresión es que aquí ponerte a vender tus productos haciendo directos es algo más respetado que contar cosas de tu vida personal. Por ejemplo, la madre de Lele no sé si ha terminado de aceptar lo que hacemos nosotros con estos vídeos, pero no veáis el otro día qué emoción se notaba en sus ojos cuando nos habló de la posibilidad de ponernos a vender ropa o calzado a través de directos. Los que nos lleváis siguiendo un tiempo sabéis que ella está jubilada, muchas mujeres aquí lo han hecho con 55 años y antes tenía una tienda de zapatos. Durante unos años le fue muy bien, pero luego cuando comenzaron con esto del comercio electrónico le afectó negativamente. Si hubiese aguantado unos pocos años más, podría haberse puesto a hacer directos desde su tienda, que es lo que hace mucha gente. Pero en realidad ahora ni siquiera hace falta que tengas un establecimiento, basta con un pequeño almacén y a veces ni eso. Mi madre está muy interesada en Douyin, que es la versión china de TikTok, y yo creo que no tendría problemas para aprender. A mí me parece que si le enseñamos cómo poner las luces de nuestra mazmorra, donde solemos terminar de grabar algunos vídeos, cualquier día la pillamos ahí en plena transmisión. Por cierto, hoy se está celebrando la final del League of Legends, en la que participa un equipo chino, y además de transmitirlo en muchas plataformas de streaming, lo están poniendo en unas cuantas pantallas de la ciudad. De hecho, han organizado una quedada multitudinaria en un parque enorme de estilo tradicional que ya os hemos enseñado en más de una ocasión. El problema es que nos queda muy lejos de casa, a más de una hora conduciendo, y como para cuando terminen ya serán las 11 de la noche, se nos hace demasiado tarde. Por cierto, una cosa que ayuda mucho en todo esto es la tecnología 5G, que aquí, por ejemplo, en Changsha ya la tenemos prácticamente en todas partes. Eso de ahí atrás es un vehículo autónomo de KFC y no veáis cómo le vacila a la gente. Luego en unos meses se normalizará, pero ahora choca un poco. Si te dedicas a hacer directos desde casa, con el servicio de conexión a internet habitual de fibra óptica tienes varios cientos de megas o hasta 1000. Con eso yo creo que es suficiente, pero si quieres más, sobre todo velocidad de subida, ofrecen un servicio para empresas, entre comillas, que cuesta unos 100 y pico euros. En esta calle antes solía haber mucha gente haciendo directos, pero los vecinos se han quejado porque formaban mucho escándalo. Si vas blogueando no pasa nada, nosotros la policía nos ha visto ya unas cuantas veces aquí, pero es que por lo visto, aparte de cantar y bailar sin permiso y a veces hasta muy tarde, en los últimos meses les dio por las bromas pesadas, por juegos de pegarse, y la gente dijo, ya vale. Hasta ahora hemos hablado sobre todo de las ventajas de esta mezcla de tecnología, entretenimiento y consumo, pero también hay gente que no la ve con tan buenos ojos. En el vídeo sobre las nuevas normas que permiten limitar la cantidad de horas que pasan los menores jugando a juegos online, ya os comentamos que algunos padres tienen reparos con todo aquello que suponga una distracción de cara a los estudios. Además, con estas aplicaciones es muy fácil consumir, están muy bien diseñadas de manera que bastan un par de clics para tener la compra hecha, y hay familias que se han llevado un buen susto con el gasto de sus hijos. Ahora hay cada vez más regulaciones y mecanismos para evitar este tipo de cosas, pero todavía preocupa a muchos. Y luego está el problema de un tiempo de ocio escaso, tanto para los estudiantes como los trabajadores. Parece que una parte de los hogares y también del propio gobierno está ya cansada de este modelo, y no nos extrañaría que activen todavía más maneras para que los padres puedan limitar las horas que pasan sus hijos mirando al móvil, con la esperanza de que así estén más tiempo en la calle o hagan más deporte. Ahora bien, si no se hace un esfuerzo para combatir, por ejemplo,
las jornadas de trabajo 996 o la disciplina de estudio de más de 50 horas semanales, tanto jóvenes como mayores van a llegar al final del día sin tener muchas ganas de hacer otra cosa que no sea echarse un rato y dejarse atrapar en la red. También habría que preguntarse si para muchos establecimientos hacer directos es una opción o quizás ya más bien una obligación, porque tal y como está la competencia en estos momentos, a lo mejor si no los hacen no sobreviven. A nosotros alguna vez nos han ofrecido subir contenido o hacer directos en las plataformas chinas, pero creo que de momento así estamos muy bien. Aquí no nos conoce nadie, ni siquiera nuestros vecinos saben lo que hacemos con los vídeos y eso nos da mucha libertad. No es que pensemos que nos convertiríamos en unos streamers famosos en China, pero cambiaría nuestra forma de trabajar y tratar con los demás. En realidad nosotros sí hacemos directos, pero hasta ahora solo a través de Patreon. No sé si se nos daría bien, pero ya se nos han ocurrido algunas cosas y quizás un día cuando estemos ya un poco mayores o cansados de salir siempre a grabar a la calle nos pongamos a ello. Bueno, también podríamos hacer directos desde la calle, a lo mejor no es mala idea. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o compartirlo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!